No me lo van a creer, estoy súper contento. Mi primera entrevista presencial en 3 años y es ni más ni menos que con Isol. Hola. Isol, qué gusto ¿Cómo verte. estás? Muy contenta de estar aquí. Ustedes no lo saben, pero la última vez que Isol y yo platicamos fue hace 9 años en Estocolmo, cuando te dieron el Astrid Lindgren. Sí, bueno, creo que en algún momento nos volvimos a cruzar. Sí, pero fueron 2 minutos. Sí. No pudimos entrevistarte porque había un caos. Y ya. Desde entonces se han juntado las preguntas. Tengo muchas preguntas que hacerte. Hemos platicado por redes, pero no es lo mismo, Es cierto. ¿no? Oye, y estás estrenando La Costura. Sí. Está increíble. Ustedes no lo saben, pero yo ya lo vi, ya lo leí. Está increíble. Y algo que me intriga muchísimo es el cómo se dio esta historia. Y esa es la primera pregunta, es la que todo mundo seguramente te hace. Pero es el... Tiene capítulos. Claro, tiene Uno de mis libros capítulos. más largos. Exacto, eso me di cuenta, que tiene 80 páginas aproximadamente. Sí, 70 y algo. Y combinas, haces un collage, pero un collage no cualquier collage, sino que tomas un bordado iraní Es palestino. palestino para convertirlo en una historia. Sí. Pero aparte lo tomas por el frente y por el revés. ¿Cómo surgió esta historia? ¿Cómo la idea? ¿Cómo llegó a ti este bordado? Bueno, este bordado es de un chal que me dieron cuando estuve en Palestina, hace 5 años más o menos, o 6, 5, invitada por el Tamer Institute, que es un instituto de mediación y promoción de lectura, y bueno, me invitaron a dar talleres. Y en ese momento conocí el Museo de Arte de Palestina, que justo había una muestra de textiles y de bordados, que tiene una identidad muy fuerte eso para Palestina. La manera en que los puntos que hacen, las formas que usan, son parte muy fuerte de la identidad de la historia. En ese momento me traje este chal y me contactaron más o menos a fines de 2020, todavía muy pandemia todo, para hacer un cuento para este museo. Que yo tengo varios de mis libros que están traducidos al árabe. Uh-huh. Y les gustan mucho a los niños. Y en ese museo tenían como unos encuentros en los que se los leían a los niños. Entonces me dijeron si podía escribir un cuento. Y yo les dije, bueno, pero es que yo no escribo, yo soy ilustradora. Y si no pongo las imágenes, no se me va a ocurrir nada. Entonces dije, bueno, voy a pensar, porque ellos querían que fuera basado, tomar algo de la cultura palestina para transformarlo en otra cosa, o sea, sacarlo de su contexto tradicional y hacerlo vivir de nuevo en otro formato, ¿no? Entonces me acordé ahí de esa exposición que había visto, de esos hermosos vestidos bordados, y me acordé de mi chal, lo fui a mirar, a ver qué veía ahí, qué se me ocurría, y de pronto empecé a ver todo esto, una ciudad, y a la vez lo di vuelta y empecé a ver el otro lado, ¿no? El lado que no estaba tan prolijo, que tiene los secretos Nudos, y que a la vez exacto. sostiene el otro lado, ¿no? Que sin el lado desordenado, digamos, no está el otro lado, el que se ve. Ven, aquí estoy con el chal. Está increíble. Pero me encanta justo el que lo hayas mirado por detrás también. Sí. Esta es la parte de... ¿no? Es la parte, sí, por detrás está puesto en otro color y o sea, la idea es que la niña piensa que ella pierde muchos objetos. Sí. Y entonces ella piensa que en ese mundo en el que ellas viven, ¿no? que bueno, parece un bordado, debe haber algunos agujeros hacia ese otro lado, que está todo más desordenado, que está todo más difícil de entender y que solo se puede ver en sueños, y que las cosas que ella pierde se deben escapar por esos agujeros al otro lado, porque nunca las encuentra. A mí Claro. me ha pasado, me he perdido 1000 veces cosas, y las llaves, las bufandas, los paraguas, no aparecen, no aparecen nunca más. Oye, justo cuando estábamos en Estocolmo, una amiga en Estocolmo me decía que ahí todo el mundo
deja los paraguas y los toma y los deja a la entrada. Y al otro día un escándalo en la Embajada de México porque alguien había robado un paraguas. Bueno, ahí Y no se dice, perdió. no, ¿qué crees? Que ella pensó que había llegado con paraguas y no había, llegó a su casa y tenía dos y entonces fue a devolverlo. Así se pierden las cosas, pero este libro habla sobre muchas cosas. O sea, tiene mucho bordado. Hay bordado el tema de la imaginación, el del en vez de las cosas, lo que perdemos, los espacios que se abren y se cierran, que también son necesarios para el diálogo. Sí, ¿no? para poder respirar, porque aquí Exacto. la niña los intenta cerrar y bueno, y luego el aire se vuelve un poco irrespirable de este lado y también parece que del otro, ¿no? Son cosas así que uno dice, esto funciona en el cuento, pero luego te das cuenta por qué funciona, porque hay algo de verdad ahí. Claro, dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas voluntades. Ella tiene una muy buena voluntad que le resulta al revés. Sí. ¿Qué has perdido que lamentas? Bueno, en realidad, mientras estaba escribiendo esto, perdí a mi papá. Pero no lo perdí yo, sino que la vida es así. Y eso, bueno, nada, me parece que de alguna manera es un tema que apareció por ahí. Pero también me parece que está bueno esto, como darle aire a eso, ¿no? Claro. Después, nada, yo en general soy bastante que me olvido de las cosas que pierdo. Ya está, la perdí, bueno, algo nuevo surgirá. Oye, pero a lo mejor hay algo que has perdido y que agradeces haberlo perdido. También, ¿no? ¿Viste ¿No? cuando de pronto pierdes, no sé, hay gente que se le incendia la casa y está terrible, después dice, ay, pero tenía demasiadas cosas. Sí me pasa que a veces tengo demasiadas cosas, demasiados libros, demasiada ropa, me cuesta como tirar. Sí. Entonces como, pero bueno, pero más porque pienso esto luego puede servir para algo o esto, pero luego no sabes dónde está, porque tienes tantas cosas que no sabes ni dónde ya está. Ya no recuerdas que lo querías para algo, sí, ¿no? O lo encuentras y dices, ¿esto para qué? Bueno, lo vuelvo a guardar. Esa es mi discusión eterna con Alicia, que es tan ordenada y tan japonesa. Qué suerte igual. Que tenemos, claro, ella me ayuda. Ella me ayuda a limpiarme. Eso es bueno, sí. Pero bueno, de chica perdía mucho las llaves, mucho. Y me preocupaba mucho porque era importante, ¿no? Ahora no las pierdo tanto, pero sí pierdo las bufandas. Sí, he perdido eso, ropa o cosas en los viajes y a veces digo, ay, qué lindo este saco. Pero luego te compras otro. Y te recuerda que para eso que son efímeros. A mí me pasa, quiero que todo, las revistas, quiero que el talón de suscripción quede en la misma página en el que me llegó. Wow. O sea, tengo ciertas cositas, pero también te enseñan a que las cosas son efímeras, a que lo que compraste nuevo va a tomar otra vida. Se va a bollar, se va a raspar, ¿no? O sea, también te da otra. ¿Cómo no perder la imaginación? No sé, tú no la has perdido. No sé, no sé. Yo tampoco, nadie la pierde. Simplemente, no sé, reprimes o te adaptas o piensas que algunas cosas vale la pena estarlas pensando y otras no. Mira, tenemos un té. Eso es buenísimo, que tengamos algo para tomar. Gracias. Y me parece que la gente no pierde la imaginación, pero luego quizás, digamos, yo creo que hay una necesidad grande de aventura y de ver otras cosas. Hay una percepción de que hay algo más, que puede haber algo más. Y se encuentra eso en diferentes sitios, ¿no? La gente de pronto busca algo, un camino espiritual o busca libros, ¿no? Para ver esos lados y soltarse ahí y entregarse a me voy a creer cualquier cosa por un rato, ¿no? Y por eso uno agradece tanto también eso, ese momento en que uno puede salir un poco de quizás lo necesario, lo cotidiano, de este lado lado, del ¿no? bordado. Claro, y poder jugar un poco a que hay otras cosas y que esas otras cosas también tienen algo de verdad. Hay un reflejo
o sea, el ser humano, desde que empezó en este mundo, parece que empezó a inventar historias, empezó a dibujar cosas, a hacer, como simbolizar, a irse de lo estrictamente concreto y cotidiano, como una manera también de procesar lo cotidiano. Entonces, para mí la imaginación está todo el tiempo, lo que pasa es que quizás la usas de una manera un poco pobre, pero todo el tiempo estamos imaginando. ¿no? Entonces no te das cuenta que ahí está. Sí, yo creo que está... Salvando el día. Sí, y todo el tiempo estás inventando y teniendo soluciones o creando, bueno, a ver qué voy a comer hoy o qué puedo armar o qué... Cuanto más la uses, en realidad me parece que te da más poder tener esta creatividad del pensar un poco más allá de lo que está dado, ¿no? Uh-huh. Y no sé, no, me parece que no se pierde, simplemente uno juega quizás menos, pero has visto que la gente de pronto se cree cualquier cosa. Hay que tener a veces mucha imaginación para creer lo que te dicen los diarios o las revistas. Tú dices, ¿pero en serio crees esto? O bueno, cosas así místicas muy raras que uno dice, ¿pero te parece que va a bajar aquí un ángel y te va a decir? O sea, lo que pasa es que el problema es cuando tu imaginación está como medio... que alguien te dice lo que tienes que imaginar. Ahí está el problema, sí, ¿verdad? Cierto. Cuando tú entregas tu propio criterio imaginativo, ¿no? A los demás. Claro, y ahí es como que te venden cualquier cosa. Sí, claro. Y ahí tenemos tanta cosa. Y de ahí viene la desinformación, es la reina de la creatividad, sí. Y la imaginación. Pero de la necesidad y del... No sé, hay como unas fantasías quizás que sí. Tenemos y de pronto ¿dónde las ponemos, no? En un lugar creativo o en un lugar de miedo o en un lugar de o sea, lo que tengas adentro también es lo que te va a guiar hacia dónde imaginar, ¿no? Claro. Si estás muy asustado, si estás muy enojado, vas a imaginarte lo peor de tu vecino, lo peor de tu... Y eso lo fomenta también el alrededor. Pero si tú estás de pronto mirando lo concreto, mirando ese parque, esa flor, buscando algo, pero que tiene que ser una búsqueda personal, ahí empiezan a aparecer otras cosas. Claro. Y otras referencias internas. Claro, y eso empieza a ser más nutricio, ¿no? Porque empieza a tener que ver contigo. Claro. Oye, y hablando de la imaginación, algo que había yo aquí apuntado y que viene perfectamente a lo que decimos es la imaginación como patrimonio individual. Porque al final, pensando en el bordado como patrimonio, como herencia y como diálogo, porque los bordados son diálogos culturales. Los bordados mexicanos te cuentan historias y te narran vivencias de la comunidad, ¿no? Entonces, la imaginación también yo creo que es un patrimonio, pero interior, individual, que compartes, en tu caso por medio de las historias, y que también refleja no solo lo que eres, sino refleja lo que soy cuando yo lo leo, o lo que una niña, un niño es cuando lo lee. Es que hay algo que aunque sea individual, es compartimos en una cultura, en un tipo de espacio y tiempo que compartimos como seres, y que en un lugar, si tiene que ver con algo de lo humano, puede ser que tengamos en común, aunque, bueno, no seamos la misma persona. O sea, yo creo que en lo individual también puedes encontrar lo universal, ¿no? No por nada este libro salió en Palestina, en una cultura muy diferente, y les encanta, y después sale en Holanda, y después sale aquí, y hay algo de la historia, del otro lado. Eso es tan antiguo, esta idea de los otros mundos y cruzar a otro lado, desde algo de ciencia ficción, portales al multiverso, hasta algo muy, no sé, muy antiguo como el inframundo, o lo que pasa en los sueños, o la gente que toma cosas para pasar a ese otro mundo, ¿no? Como hongos o cosas así. Hay una fantasía, pero también creo que porque se ve que hay algo más que quizás no entendemos, y bueno, lo vamos llenando con cosas, pero que tienen que ver con esto, con lo humano de todos. Sí, en ese sentido es compartir, ¿no? Al final del día seguimos compartiendo, ¿no?
Y luego está la parte de las historias como patrimonio compartido. En este libro, la abuela comparte historias con la nieta. Y es algo que las enlaza y las une y las mantiene unidas, ¿no? Entonces pasamos de la imaginación como lo individual a la palabra dada y a las historias contadas como enlaces entre personas. Y de ahí nos vamos a el bordado, donde está el patrimonio cultural, donde se narran historias de la comunidad, donde un bordado de una comunidad no es igual al de la comunidad de al lado. Lo vemos en todo el mundo, o sea, está en Arabia, pero también en México, pero también en Argentina. En todo el mundo los bordados tradicionales narran y son evidencia de la historia de las comunidades. Sí, de sus flores, de sus animales, de sus plantas, De la cosmovisión ideas. Sí. y de cómo imaginan ese mundo del otro lado. Lo representan ahí, ¿no? Estos monstruos, estos alebrijes, estos seres fantásticos, que también aparecen seres fantásticos en tu libro, Sí. ¿no? Sí, sí, que también es esta idea de buscar en lo que uno no conoce, no percibe, no se termina de saber si es así o no. A mí me gusta mucho, encuentro muchas cosas cuando miro, no sé, en un mármol o en las nubes, eso lo hacen mucho los niños, ¿no? Uh-huh. Encontrar imágenes, encontrar figuras. Y lo lindo es también cuando uno, a mí me pasa, cuando encuentro cosas que quizás por traerlo de otro mundo, que no, o sea, de una estética que no es la mía, este bordado en este caso, encontré como eso, una ciudad, unos animales que quizás no se me hubieran ocurrido si no era con un bordado de otra persona. Entonces ese Claro. contacto, Ese diálogo que claro, estableciste. aparece como una cosa que me enriquece y que me hace saltar hacia otro mundo también. Y esa es parte de la pregunta, ¿cómo fue visto del otro lado del bordado? ¿Cómo fue visto de donde el bordado es originario? ¿Qué pasó con tu historia? ¿Se vio con otros ojos? Sí. De otra manera, porque trae otro bagaje, otro simbolismo tal vez. Sí, pero en realidad lo que quisimos fue que en sí la convención de este libro fuera más allá del bordado tradicional, sino que ese bordado se convirtiera de pronto en esta ciudad y en este otro mundo. Y lo loco es que a pesar de que la gente que está acostumbrada a ver este bordado lo ve todo el tiempo, nunca lo habían visto de esta forma. Exacto. Nunca habían visto ni las casitas, ni los árboles, ni nada de lo que yo les decía. Al principio lo tuve que poner en el libro porque ellos no lo veían. Porque cuando estás tan acostumbrado a verlo como un pattern o como un símbolo de la flor del lugar, suponete, yo les decía, bueno, pero vieron que parecen casitas y un río. Y lo empezaron a ver cuando yo se los dije. Está increíble. Eso es lindo también, porque a veces uno de tan cerca no lo Oye, ves. ¿Cuál es tu imagen favorita en este libro? Tengo varias, porque las fui encontrando mientras escaneaba este chal, yo le fui sacando como si fueran fotos. Uh-huh. Y fui encontrando, A ver, enséñanos una que te guste mucho. a ver, a mí me gustan mucho estas, Estas que son también. porque ella va encontrando diferentes agujeros y los va cosiendo, pero también son hermosas porque estas cosas este no es del chal, esto estaba en el museo, me lo mandaron como para variar en algún momento, y también así a partir de este chal yo encontraba como una estética, por ejemplo, tiene algo también medio oriental en cuanto a la perspectiva, ¿no? Como que es plana. Pero la convención realmente se vuelve, me parece, como muy orgánica, no te suena tan forzado, ¿verdad? Claro. Y también me gusta cuando ella, la primera vez que ella cierra el primer agujero, ¿no? Ella mira y trata de ver, y todo eso también iba yo pensando, ¿no? Porque si tú tienes algo que está justamente pegado del otro lado, si te asomas no ves nada, porque en realidad está aquí, ¿verdad? Claro. Hay cosas físicas también de trabajar con un objeto que te empiezan a armar cómo es ese mundo, cuál es la lógica, ¿no? Para que sea coherente. Y bueno, a mí
la verdad es que me gustan muchas partes porque la fui encontrando, me gusta también mucho. Que de pronto estos peces los encontré como dando vuelta a algunas imágenes del bordado y bueno, es lo que tiene estar mirando, quizás como buscando sin un prejuicio de lo que vas a encontrar. Ir mirando y el detalle te trae esos descubrimientos. Y bueno, me gusta mucho el final, ¿no? Porque al final cuando ella cruza, al otro lado hay una fiesta. Pero aparte, Y, bueno, a mí me sucedió algo Esta imagen me algo gusta extraño, también. ¿no? Este lado del bordado, el prolijo, sí, yo lo veía blanco. Y del otro lado lo veía casi neón. Los animales parecen de neón, sí, sí. ¿no? Oscuro, pero muy festivo. Sí, ¿no? qué bueno. Me pasó, mira, Esa es la idea. esto, Sí. ¿no? Parece un desfile. Esa es la ¿no? idea, esta es la idea. Y a la Wow. vez que te parezca Está todo increíble. una mezcla y de pronto empieces a verlo, empieces a ver estos seres y que de pronto están disfrazados. Estuve aquí en las comparsas de Oaxaca y de pronto dije, uy, se parece a mi desfile, ¿no? Y me encantó, como de pronto fui encontrando, uniendo de pronto alguna cosita y empezaban a aparecer seres en el bordado y bueno, algunos ni siquiera se sabe qué son, porque no son de este mundo, Claro. pero se parecen un poquito, ¿no? Y como eso me niña o divierte. niño, la miras y regresas otro día y vuelves a ver las imágenes y vuelves a encontrar. Y aquí hay una historia completa que puedes inventar y aquí hay una historia con el Sí, que xilofón. están tocando, ¿no? sí, y no se Este, sabe qué es. Son entonces, instrumentos extraños. Claro, ¿no? Podría ser parte de ¿no? Sí, no se sabe Una si pata. es una capa o qué, o si está tocando como algo, como un Un címbalo, tambor, un tambor, y aparecen estos animales. Sí, la idea era que todo fuera como un gran desfile. Y mira, quedó muy bien. Gracias. Y Sol, está increíble. Estoy muy emocionado con este nuevo libro que hiciste. Muchas gracias. Porque me va a dar mucho que imaginar. Te lo agradecemos. Me encanta que te guste. No, pues a Uno mí nunca más. sabe. Gracias. Uno nunca sabe qué va a pasar con los libros y Ese es parte del misterio y del nervio cuando sale un libro, ¿no? Sí. Que no sabes qué va a pasar. No puedes obligar al lector que le guste. no. ¿no? No, pero también creo que lo lindo es saber que estás dándole algo diferente de lo anterior. O sea, quizás lo anterior Eso. que ya funcionó, uno ya diría, bueno, hago lo mismo. Pero es aburrido y también desilusionante, me parece. Repetirse para uno y para el lector, ¿verdad? Incluso, mi última pregunta viene en ese sentido. La vez anterior que platicamos fue en Estocolmo. Hace 9 años, ¿cómo han cambiado las cosas en 9 años? ¿Qué hay en estos 9 años que no nos vimos? Que recuerdes así de, sabemos que todo ha cambiado, vaya. En muchas cosas. En muchas cosas, Y, pero... bueno, por ejemplo, viajé a Palestina. Viajé a muchos lados que antes no iba, quizás, porque ese premio me dio mucha más visibilidad internacional. Y también esos viajes me hicieron todavía darme más cuenta de lo que puedo entregar como autora, como creadora, digamos. He ido a lugares que la gente vive perfecto, he ido a lugares que la gente está en conflicto, pero en todos los lugares hay una necesidad de esto, de imaginar, de jugar, de no estar también solo en este momento, en lo que te limita o en lo que el día a día, sino tener esos huecos, esos escapes a un lado, al otro. Creo que cada vez hago libros cada vez más largos. No sé qué pasa, pero están larguísimos. Como que en eso, no sé, antes era como que los cerraba y ahora van. Tuve otra hija, antes tenía uno solo. Ahora ¿Sí? tengo 2. Me acuerdo. Y bueno, y he aprendido cosas. También tuvimos una pandemia, también tuvimos... estoy mucho más grande. Y por un lado, me siento que aprovecho el tiempo más, como que tengo más esa urgencia de hacer algo, que Sí. sea lo que quiero hacer, que
Siempre lo tuve, La esa pandemia nos dio ese sensación. sentido de urgencia, de hacer cosas. Yo sentía prisa por escribir libros porque mañana no sabía si iba a acabar esta historia que tenía yo en mente y que quería entregar, ¿no? Sí, la conciencia más de que pueden pasar cosas inéditas y terribles. Por un lado, angustia, y por otro lado, da esa sensación de, bueno, hoy estoy aquí, quiero brillar todo lo que pueda y contactarme con los demás también, ¿no? Estuvimos como en ese momento de aislamiento y con esa necesidad. Yo ahí sentí que había una necesidad del arte, pero tan grande para la salud Sí. mental de todos. Sí. De conexión a través del arte, hacía yo vivos, leía mis libros, y se llenaba de personas, porque estábamos como con necesidad de contacto, ¿no? Y de reírnos, de pensar, pasó. de viajar a otros mundos también. Claro. En la UNESCO hicimos una serie global de charlas que se llamó Resiliarte y que tiene que ver con preguntarle a las y los creadores, tal cual, las y los creadores, ¿qué pasaba durante la pandemia? El arte y la cultura y estos momentos de fuga nos salvaron a todos, sea por medio de el cine en la televisión, o por los libros, o por el teatro que se daba por las pantallas, pero nos mantuvo a flote, mucho más de lo que ahorita todavía nos damos cuenta, ¿no? Entonces es increíble la necesidad de ese diálogo interno, externo, de escapar, ¿no? De poder quizás estar como seguir abriendo puertas y ventanas, aunque no podías salir o abrir tu puerta y ventana, Sí. sino es conocer a otros, es viajar en el tiempo, y sí hubo algo que al principio de la pandemia por lo menos me pareció muy interesante, fue que la gente tenía mucho más tiempo libre, en Buenos Aires por lo menos. No se podía hacer nada, no se podía trabajar, no se podía. Claro, si estás encerrado en un departamento quizás con 4 niños no tienes demasiado tiempo libre, pero sí había una cosa de qué hacer con este tiempo, que no tengo que ser productivo, que no... Y la gente empezó a aprender a cocinar cosas raras, a producir un montón de libros, hay un montón de libros y discos, cosas que salieron en la pandemia. La gente se puso a hacer lo que nunca se ponía a hacer, por ejemplo, aprender un instrumento. Eso me pareció, dije, ay, que no perdamos esta Sí. conciencia de pronto de lo necesario que es no tener la urgencia de estar llenando el tiempo y de producir todo el tiempo para un consumo o para otro, ¿no? Se volvió espacio para unos, ¿no? Que es tan necesario, hay que trabajar menos, eso es claro. O trabajar en lo que te gusta, es Claro. esto, ¿no? Que sea algo que puedas capitalizar. Y por otro lado, esto de valorar las artes como algo muy importante para el ser humano, darse cuenta de que son espacios de esto, de expresión y de sanación también. Sí, definitivamente. Porque, bueno, y a mí el premio lo que me dio también fue esa libertad, al ser un premio que también te da un pago económico, de decir, bueno, tengo el tiempo para desarrollar mi proyecto, tengo el tiempo para mostrar cosas que quizás no sé si van a ser comerciales. En ese sentido creo que está Trabajar tan sin bien. prisa. Sí, y Está salen increíble. mejores cosas y a la vez es esto, como que tú ofreces algo mejor también, o por lo menos en mi caso, sentir que eso está valorado y que eso también me da una responsabilidad, Claro, claro. ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas cada vez más me suceden y a partir de Estocolmo, ¿no? Pero hubo algo que tampoco cambió tanto, o sea, siempre me lo tomé muy como mi arte, ¿no? Mi trabajo, mi expresión. Más allá de que la protagonista o el protagonista sea un niño o niña, siempre es algo que tiene que ver con mis propios devaneos y así, pero me encanta estar en ese lugar como mirándolo desde un personaje infantil, porque hay algo, por ejemplo, esta niña
de pronto no creo que a un adulto se le hubiera ocurrido esa situación, imaginar algo que, si lo piensas, podría ser algo hasta científico, que hay agujeros por donde las cosas se van. O sea, los científicos también tienen que jugar para poder de pronto pensar en lo que nadie pensó antes. A veces puede decir cualquier cosa, pero de pronto hay que tener abierta la mente a cosas que quizás uno no entienda de principio. Por eso es que autores como Ray Bradbury o Wells se convirtieron en visionarios de la ciencia. Ellos predijeron. ¿Por qué? Porque se dieron el tiempo de imaginar otros futuros, otros mundos, otras alternativas como estos hoyos por donde se van las llaves. Porque hay un lugar en que eso está, que puede ser, hay algo que está moviendo hacia esa dirección quizás, ¿no? Como en Bradbury o todas las personas de ciencia ficción. Yo hace poco empecé a leer Arthur Clarke, leí un libro increíble que se llama El fin de la infancia. Lo leía y decía, es increíble esto, lo vigente que es y cómo parece que hablara del tiempo de hoy. Tienen, no sé, 70 años esto. Pero es también estar abierto y percibir quizás ciertos detalles que están sucediendo, ciertas cosas, y luego en algún momento quizás decantan y lo empiezan a ver todo el mundo. Es lindo eso de sentir que uno está tratando de conectar. Y aquí la abuela y la niña tienen tiempo libre. Es eso. Y que comparten, ¿no? Y lo comparten. Porque en general, viste que muchas veces los abuelos cuidan a los niños cuando los padres tienen que trabajar. Entonces, me gustó ser una abuela. Nunca había hecho en un libro mío. Y como aquí, bueno, el bordado en Palestina especialmente es una actividad de mujeres. Y que va, así como los vestidos se van pasando y también a veces se van remendando y reformando los vestidos antiguos porque lleva tanto trabajo hacerlo. Me gustaba esa línea ahí que aparecía, pero bueno, la madre está inserta en el sistema del día a día, tiene que salvar las papas, tiene que trabajar, pero la señora ya está en el final de su vida y Lila, la protagonista, está en el principio. Y entonces tienen como todavía esa frescura del que recién llega y otra esa sabiduría del que se está yendo, ¿no? Es increíble. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Susana. Un Gracias placer. por salvarnos la vida con la costura. Un placer. No, todos nos salvamos juntos. Gracias a todas, gracias a todos. Espero disfruten esta entrevista y este libro, tanto como nosotros. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao.